Sí, pero no se escucha. Bien, seguimos. Vamos a Romanos capítulo 13. Acompáñenme, seguimos el estudio ya del capítulo 13. Vamos a estar leyendo en esta mañana del versículo 1 al versículo 8. Así que si me acompañan con la lectura, Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 8. Versículo 1. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Oramos. Señor, te damos gracias por este texto precioso. Ya continuamos el capítulo 13, Señor. Ya llevamos poco más de un año, Señor, desde que comenzamos Romanos capítulo 1. Por gracia, Señor, nos has dado el tiempo para poder disfrutar esta epístola tan preciosa, degustarla, Señor, aprender de ellas. Y hoy te pedimos, Señor, específicamente por estos versículos que hemos leído, que tu Espíritu Santo sea guiando, ayudándonos, Señor, a entender, a aplicar, a poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas, porque es tu palabra, Señor. Lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si prestaron atención, vemos que Dios ha establecido un orden para el funcionamiento de qué cosa? De nuestra sociedad. Y este orden comprende el gobierno de las naciones, es decir, gente que Dios ha puesto como autoridades sobre nosotros para que nos guíen. Dios ha establecido esto. Y en este pasaje puntual, si prestaron atención, Pablo considera la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos en obedecer la ley porque es algo que Dios ha establecido. Por lo que la desobediencia a la ley decretada por los gobiernos es tomado por Dios como una desobediencia a Él mismo. Qué interesante. Los gobernantes no son nuestros enemigos, son puestos por Dios para que nos gobiernen. Los creyentes, sin duda, y lo sabemos a través de la Escritura, no somos de este mundo. Pero sin embargo, por cuanto aún estamos en el mundo, debemos obedecer las leyes de cada nación donde vivimos. Pero, acá hay un pero, que lo vamos a ver más adelante. En aquellos casos en que se legisle en contra de lo que Dios establece en su propia palabra, podemos y debemos desobedecerla. Y hay ejemplos bíblicos. La Biblia nos presenta gran número de creyentes que fueron fieles a Dios, desobedeciendo las leyes humanas contrarias a la voluntad de Dios, aún a riesgo de qué cosa? De su propia vida. Entonces, vamos a ir estudiando versículo por versículo y comenzaremos con el versículo 1. Sométanse a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué difícil es obedecer este versículo, ya que tenemos autoridades malvadas, caídas
y que abiertamente aborrecen a Dios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se obedece este versículo? ¿Cómo un creyente se somete a una autoridad que abiertamente aborrece a Dios? Pablo nos dice, presten atención al texto, que debemos someternos a toda la autoridad superior. El mandato reviste una fuerza notoria. Es decir, debemos cumplirlo ¿cuándo? Siempre. Siempre, continuamente. Y el mandato es interesante porque dice a toda persona, literalmente en el original es toda alma, debe someterse. Nadie está por encima de la ley. No existe una persona. Todos. Si obramos mal, ¿qué va a pasar con nosotros? La justicia se nos va a caer encima. La ley nos va a juzgar y vamos a terminar presos. Nadie está por encima de la ley. Y en el contexto histórico del versículo y de este pasaje en total, no podemos olvidar que en los tiempos que Pablo está escribiendo esta epístola y demandaba a los creyentes que estaban en Roma sumisión al gobernante. ¿Y quién era el gobernante? ¿Quién era en ese tiempo? Déspotas, emperadores déspotas. Nerón, enemigo de los cristianos, los odiaba. Y Pablo le dice, sométanse a Nerón. Qué difícil. Ahora, ¿y cuál es la razón para este sometimiento? Que el versículo 1 lo dice, porque no hay autoridad. Es decir, mis queridos hermanos, tal vez esto no lo sabías, pero el presidente que está en cualquier nación del mundo, sea un tirano, un dictador, ha sido puesto por Dios ahí. Y merecen de parte de todo creyente que vive en esa nación someterse a su autoridad, obedecerlo y respetarlo. Es difícil, pero Dios dice que Él lo ha puesto. Dios lo ha puesto ahí. Y el principio de autoridad procede de la autoridad suprema, que es Dios mismo delegando en los presidentes, en los alcaldes, en los ministros, etcétera, su poder. ¿Para qué? Para que nos rijan, para que nos manden. Dios estableció el principio de autoridad para el hombre como gobernador de este mundo. Porque el texto dice que estas autoridades son superiores. ¿Y quiénes son estas autoridades superiores? Todos los funcionarios civiles, de gobierno, sin considerar su competencia, moralidad, sensatez o cualquier otra condición, todos ellos han sido puestos por Dios ahí. Porque el texto claramente lo dice, no hay, es interesante, no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, todas las autoridades que tenemos, Dios las ha puesto ahí. Dios es el único gobernador soberano de su mundo, de su universo. Ya ha instituido 4 autoridades en la tierra. ¿Sabes cuáles son? Dios ha establecido 4 autoridades en la tierra en las cuales tú y yo debemos someternos. Si no lo hacemos así, estamos desobedeciendo al mismo Dios. ¿Y cuáles son estas 4 autoridades? Primeramente, el gobierno sobre los ciudadanos. Los pastores sobre la iglesia. Los jefes sobre los empleados. Y los padres sobre los hijos. Si desobedeces a uno de estos 4 grupos, estamos desobedeciendo lo que Dios ha establecido. Por eso el texto dice, sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y entonces, Pablo concluye con una afirmación muy importante. Dios las puso ahí. Y ahora la pregunta que debemos hacernos, entonces los gobiernos de los hombres son conforme a la voluntad de Dios. No, en absoluto. Simplemente es un principio de autoridad puesto para el correcto funcionamiento de la sociedad humana. Si no tenemos jueces, si no hay leyes, ¿qué pasaría con nosotros? Nos destruimos. Nos destruimos, cada cual haría lo que quisiera como en el tiempo de jueces.
Cada quien hace lo que quiere. Por eso Dios ha establecido un principio de autoridad delegada a hombres inconversos para que nos regulen. Dios los puso ahí. No cabe duda que los gobiernos humanos son injustos, pero el derecho de gobernar procede, hermano, anotemos esto, viene de Dios. Dios los puso ahí. Y Dios demandará de ellos responsabilidades por su mala gestión de gobierno. Entonces Pablo nos exhorta a que debemos someternos a ello. Y la palabra someter viene del griego que da alusión a una obediencia absoluta de un soldado a su superior. ¿Qué hace un soldado con un general que le da una orden? ¿Lo cuestiona? No, obedece. Ese es someterse, de ahí viene la idea. Es agachar nuestra cabeza y obedecer. Ahora, punto, aparte. ¿Qué pasa si el gobierno decreta leyes que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de principios claves de Dios? Como creyentes, ¿debemos someternos a eso? La Escritura hace una excepción a este mandato en caso de que se requiera obediencia a la palabra de Dios por encima de la ley. Miren, acompáñenme a Éxodo, capítulo 1, versículo 17. Veremos 3 casos rápidamente. Éxodo 1, 17. ¿Se acuerdan cuando Faraón le dice a sus parteras que cada niño que nazca de los judíos, ¿qué debían hacer estas parteras? Matarlos. Es una ley. Faraón lo dijo y las parteras debían obedecer, de cada mujer judía que naciera un niño, ellas tenían que, por ley, matarlo. Mire el versículo 17. ¿Qué hicieron? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Te das cuenta que la Biblia nos muestra que nosotros debemos primeramente obedecer y someternos a la ley de Dios? Mira otro ejemplo, Daniel capítulo 3, versículo 15. Daniel 3, 15 en adelante. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿A quién le estaba hablando? A Sadrach, Mesac y Abed-Negó, versículo 16. Ellos respondieron al rey Nabucodonosor lo siguiente: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh gran rey. Nabucodonosor, hermano, para que tengamos el contexto, no era un rey cualquiera. Era el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. No era cualquier cosa pararse frente a él y decirle esto. Solo personas llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, pueden hacer frente a esto. Y ellos le dicen: he aquí nuestro Dios, versículo 17, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, versículo 18, y si no, pues ok, no hay problema. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hombres fieles a Dios, hombres que Cristo y su Señor Dios es lo primero para nosotros. Miren Daniel 6, versículo 7. Daniel capítulo 6, versículo 7. Ahora es con Daniel. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Es decir, cualquier persona en tu reino, oh gran Nabucodonosor, que se atreva a orar
a otro Dios que no seas tú, echémoslos al foso de los leones. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. La ley ya está puesta. Había que cumplirla para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto que había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Dijo, bueno, ya está. Si yo oro, me van a matar. Entonces no oro más. ¿Qué hizo Daniel? Entró a su habitación y para que lo vean, ¿qué hace? Abre las ventanas. Abre las ventanas, dice, de su casa, que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esta ley no lo amedrentó. Él era fiel a su Señor. Pedro y Juan nos enseñan esto también en capítulo 4 de Hechos. Hechos 4, versículo 18. Y llamándole, los sacerdotes ahí, los fariseos, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros que antes que a Dios. Qué interesante. Qué interesante. Y a veces nosotros nos da vergüenza hablar del Señor con un grupo de amigos. Nos da vergüenza hablar de Cristo en un grupo familiar. Nos da vergüenza predicar de nuestro Señor. ¿Cuánto más si fuera una ley? Ya se promulgó una ley, ¿sabes? 2020, marzo. No está escrita, pero se llama COVID. Ninguno más vaya a una iglesia. Iglesias desaparecieron. Hermanos, iglesias completas desaparecieron. Por temor. Por temor. Hermanos fríos. Espiritualmente hoy en sus casas, en YouTube, escuchando predicaciones, sin tener una iglesia local. Entonces el propósito al instituir el gobierno humano fue restringir el pecado en un mundo malo y caído, pero la caída ha afectado a todo, entonces el creyente debe estar firme honrando primeramente a quién? Primeramente a Dios. Y hay leyes en California, ¿se acuerdan que con menos de $1,000 no te pasa nada, puedes asaltar una tienda? Ahora sí la ley está, tenemos que ir, el aborto en ciudades como Nueva York a los 9 meses aún puedes ya abortar, entonces si es ley puedo hacerlo. Hay estados que te prohíben orar, entonces lo hacemos. No porque la ley está, tú la vas a hacer. Van en contra de la palabra de Dios. Ese era el punto. Ahora vamos a volver, eso era un paréntesis, vamos a volver al texto que Pablo nos está enseñando y vamos al versículo 2, porque Pablo está hablando del respeto a la autoridad. Mire el versículo 2 de Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es serio. Entonces, esta situación es un acto de resistencia y oposición a Dios, ya que Él confirmó el gobierno. Entonces, si yo resisto, estoy resistiendo a Dios mismo, con lo que Él estableció. Y la consecuencia, el texto lo dice, acarrea condenación para sí mismo. Es decir, recibiremos una sentencia condenatoria que Dios ha establecido. Y ojo acá, paréntesis, para que no nos confundamos. Cuando habla de condenación, como el juicio de Dios, acá en el texto, es como juicio de Dios es un castigo del gobierno por transgredir la ley. Por eso el texto dice, se opone a la autoridad, puesto que el gobierno es ordenado por Dios y toda desobediencia al gobierno es una rebelión directa contra Dios. En ocasiones el hecho de ser cristiano tal vez nos conduce a pensar, bueno, yo ya soy salvo. ¿Qué condenación hay para mí? Sí, no hay condenación, ya somos salvos.
pero pensamos que mis acciones contrarias a la voluntad de Dios no van a traer consecuencias debido a esa seguridad de salvación. Pero no es así, ya que tenemos que pagar acá por nuestros actos, acciones. Hermano, es verdad que la salvación no se pierde, pero déjame decirte algo. Si alguien de acá desobedece la ley, terminará en una celda. ¿Y sabes qué tendremos ahí? Un salvo preso. No estamos exentos. No estamos por encima de la ley. El concepto de condenación del versículo es una referencia a un acto judicial de Dios, no una pérdida de salvación. Mire el versículo 3, nos ayuda más a entender. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Es obvio. Un juez no te va a llamar a una audiencia, no te va a llegar a una situación si tú eres un buen ciudadano. Si tú haces el bien, tenlo por seguro que no te va a llegar una citación a tribunales. Tenlo por seguro. Eso dice el texto. No están para infundir temor a quien hace el bien, sino al malo. Y la pregunta es, ¿quieres pues no temer a la autoridad? ¿Y la respuesta cuál es? Haz lo bueno. Y no solamente no te va a pasar nada, sino que dice que tendrás alabanza de la autoridad. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Hasta los gobiernos más perversos e impíos actúan como obstáculos para frenar, ¿qué cosa? La maldad. ¿Te das cuenta? La delincuencia, hasta los más malos. Ellos son administradores de la gracia común derramada por Dios. Nuestras autoridades son instrumentos en las manos de Dios. El texto dice, las autoridades no están puestas para amedrentar a los que hacen lo bueno. Es decir, están puestas para favorecer al que obra correctamente, sin lugar a duda. Dios recompensa lo bueno y castiga lo malo. Por consiguiente, la función del gobierno tiene que seguir por ese mismo camino. Y la principal función, si usted observa en el versículo, es infundir temor ¿a quién? Al que obra mal. El ejercicio de la autoridad sirve para controlar las malas acciones de los hombres por temor a la justicia, para que el que roba tenga miedo. Hay camaritas. Te va a llegar una citación. Tu jefe te va a llamar y puedes terminar preso. Eso es lo que está diciendo el texto acá. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? La pregunta se responde inmediatamente. El que quiere vivir libre de temor a las autoridades debe obedecer las leyes. Debemos obedecerlas. Están puestas para regular. Las leyes están puestas para cuidarnos. Las leyes están puestas para regular este mundo caído y perverso. Pablo es muy concreto. Haz lo bueno. Es decir, en todo lugar. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los ciudadanos pacíficos que cumplen con la ley no tienen por qué temer a la autoridad. Si yo voy caminando por la calle y pasa un policía, yo no tengo que tener miedo. Si voy en mi auto por la freeway y está patrol ahí, yo no tengo que temer. No tengo que estar huyendo. Ningún gobierno le hará daño a los que obedecen la ley. De hecho, los gobiernos elogian a esas personas. Muchas han ganado el ciudadano ejemplar. Hay muchas ciudades acá en Estados Unidos que tienen premios los ciudadanos ejemplares y ganan un diploma de parte de la autoridad. En resumen, las autoridades no están puestas para generar temor en quienes viven honestamente. Duermes tranquilo. Sino para los que practican el mal en la sociedad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Entonces, ¿por qué yo me someto a la institución humana? Por causa del Señor.
porque amo al Señor. Ya sea rey como superior, dice el versículo 13. Versículo 14. Ya los gobernantes como por él enviados para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Va de la manito con lo que Pablo nos está enseñando. Porque esta es la voluntad de Dios, versículo 15, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este es el motivo de nuestra sumisión a la autoridad, para que evitemos cualquier comentario, para que el nombre de Dios no sea manchado en nuestra vida. Por eso dice, para que cuando una persona dice, ¿qué tal tu vecino por ti? No sabes quién es ese. La policía viene constantemente a su casa. Hasta estuvo preso por fraude. ¿Qué testimonio damos a la sociedad de que somos hijos de Dios? Eso es lo que el versículo 3 está diciendo. Y versículo 4, Romanos 13. Porque es servidor de Dios para tu bien. Punto. Pero si haces lo malo, coma. Teme. Hermano, la palabra de Dios es muy práctica. Es muy simple de entenderla. Si haces el bien, quédate tranquilo. Si estás obrando en justicia, quédate tranquilo. Pero si no, ten cuidado. Dios ha puesto gente que administre la justicia acá en la tierra. Porque mire lo que dice después, porque no en vano lleva la espada, y esto ya es terrible. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar a lo que hace el mal acá en la tierra. Acá en la tierra. Entonces, hermanos, saquemos ese concepto de que el Señor me salvó, soy cristiano, vámonos al cielo. No, es un proceso, es una vida de demostrar públicamente, socialmente, que soy una nueva criatura. Si yo antes era esto, hoy, no solamente tengo que pedir perdón, tengo que remediar lo que hice. Y tengo que seguir mi camino. ¿Sabes cómo? Con mi frente en alto. Con mi frente en alto. Como dije en unas predicaciones atrás, que no exista ninguna persona en este mundo a la cual no pueda ir y hablarle de Cristo. Que no me avergüence de hablarle el Evangelio. Que tenga esa libertad, porque dice, si depende de vosotros, está bien con todo. Y más adelante dice, no debáis nada a nadie. Porque muchas veces el nombre del Evangelio, el nombre del Señor, nuestro Señor Jesús se ve estorbado. ¿Por qué? Porque yo no tengo un testimonio que avale que Cristo es mi Señor. Versículo 4, un argumento nuevo incorpora acá. Miren qué es lo que dice. Son servidores de Dios estas autoridades. Si tú no las veías así, ahora, hermano querido, comienza a ver las autoridades más déspotas de este mundo que están guiando los gobiernos como que dice servidores de Dios. Quiere decir que las autoridades están actuando en base al plan establecido por Dios para el resguardo de su mundo. Dios, como soberano, delega la autoridad en los gobiernos. Y ellos son siervos de Dios en este sentido. Y el primer objetivo del gobernante es alentar, estimular y habilitar todo lo necesario para que nosotros, los gobernados, podamos practicar el bien. Y esto permite que vivamos una vida tranquila, en paz, en orden. ¿Por qué? Porque hay autoridades puestas por Dios para regular eso. Mire 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativa, oración y peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Y ahora dice, ¿quiénes son todos esos hombres? Reyes, por todos los que están en eminencia, autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Hermano, no solamente nosotros tenemos que ser testimonio aquí, rigiéndonos en la iglesia local, nosotros somos también y estamos obligados afuera a rendir pleites y a rendir honor a esos gobernantes.
Por eso digo, es un versículo difícil, difícil. Servidor de Dios, volvamos a versículo 4 de Romanos 13, servidor de Dios para tu bien. Su razón de ser es la restricción del mal, la protección de la vida, la propiedad. Una misión en el servicio de los gobiernos es producir temor en quienes practican el mal. Por eso dice, pero si lo malo hace, ¿qué debe hacer? Teme. Entonces, debido a la condición del hombre no regenerado, el respeto a Dios no está presente. Esto es interesante. El hombre caído no tiene en cuenta a Dios, no respeta a Dios y no le interesa lo que Dios diga. Eso es sabido. Por eso el texto dice, si hacen lo malo, teme. Entonces, como el temor a Dios no está en el hombre caído, es sustituido, ¿por qué? Por el miedo. Las acciones de los gobernantes le producen a este malhechor miedo. Si le decimos a un asesino, a un violador en serie, no lo hagas, Dios lo aborrece, ¿qué va a hacer? Se nos va a reír en la cara. Se nos va a reír en la cara. Pero si le decimos, mira, si lo haces, te van a castigar tan duramente que vas a terminar en una silla eléctrica. Teme. Eso es lo que el texto está diciendo. Si haces lo malo, teme. Teme. Entonces él temerá. Por eso el texto dice, lleva la espada. Y esto simboliza el derecho del gobierno para infligir castigo sobre el que hace el mal. Pena capital. Para castigar es el texto. Y acá no se trata de la ira de Dios, sino del castigo producido por sus servidores acá en la tierra. ¿Te das cuenta? Pablo dice que estos magistrados, estos jueces, llevan la espada. Literalmente sería portan la espada, la tienen desenvainada ya. La espada es la expresión máxima de autoridad que puede llegar incluso a la pena de muerte. En otras palabras, la espada siempre viene tomada de la muerte. En otras palabras, si haces lo malo, vas a morir. Vas a morir. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. La razón por la que se debe sujeción a estas autoridades no es por la ira, que sería la razón del castigo. El respeto a estas autoridades para el no cristiano es por el miedo de aquel que lleva la espada. Por eso los delincuentes deben pensarla bien antes de cometer sus acciones. Pero para los creyentes, ¿por causa de qué cosa? Según el texto, de nuestra conciencia. Y recordemos que esta epístola está dirigida a creyentes. Pablo no quiere que el temor por la acción de las autoridades sea el motivo principal para que yo me cuide. No, es por mi conciencia, porque yo quiero tener una conciencia limpia delante de mi Dios. Yo no voy a robar porque la ley dice que no robe. Yo no voy a robar porque quiero tener una conciencia limpia ante mi Dios. ¿Te das cuenta? Yo no hago tal o cual cosa porque la ley me va a castigar. Sí, eso es para un inconverso. Yo no voy a hacer tal o cual cosa que va a ofender a mi hermano, a mi compañero de trabajo, a mi jefe, a mi subalterno, a quien sea. No lo voy a hacer por motivo de mi conciencia, porque quiero presentarme ante Dios con una conciencia limpia. Ahí está la diferencia. Y conciencia significa conocer juntos, es decir, el conocimiento compartido entre Dios y el hombre, que es la moral. Este conocimiento afecta a la moral. Somos un ser moral. Miren Romanos 2, capítulo 2, versículo 14. Ese habla de la ley escrita en nuestro corazón. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, versículo 15, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus
razonamiento. Entonces, ¿por cuál versículo 5, Romanos 13, es necesario estar sujeto por nuestra conciencia? Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, Romanos 13, versículo 6, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Hermano, piensa en presidente, en tu presidente de tu país. O piensa en algún presidente tirano. Tú jamás los vas a ver como un servidor de Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué el texto dice eso? ¿Por qué el Señor nos manda a ver a estos hombres como servidores de Dios? Acá cambia el concepto y debe cambiar. Porque dice, atienden continuamente a la obra de Dios. Y acá dice, pues por esto pagáis también los tributos. Una manifestación de sumisión a la autoridad, ¿cuál es? ¿Cómo yo digo, yo me someto a la autoridad? Y el texto lo dice, pagando mis impuestos. El creyente manifiesta la aceptación al gobierno humano cumpliendo ¿con qué? Con los impuestos, pagando los impuestos. Pablo enseña que cada cristiano tiene la obligación de pagar los impuestos como ciudadano en el gobierno que se encuentre, en el estado que se encuentre, ya sea aquí o en tu país. Y el ejemplo de esto, que es precioso, nos da el Señor Jesús. Miren Mateo 17, versículo 24. Él está pagando los impuestos establecidos en Israel. Mateo 17, 24 en adelante. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, el impuesto. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos, los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero él respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofender, mire qué interesante, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo, abre la boca y hallará un estatero, es la moneda correspondiente a 4 dracmas. Un estatero son 4 dracmas y ellos tenían que pagar 2 dracmas. Pero ahí está lo de Jesús y lo de Pedro. Tómalo y dárselo por ti y por mí. Y Jesús va más allá todavía al aceptar no solo el pago de los impuestos de esta nación, sino las cargas impositivas de los conquistadores romanos. Es decir, acá, hermanos, no era fácil pagar los impuestos a una nación que te ha hecho esclavo. Es duro. Mateo 22, versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? Le preguntan al Señor Jesús. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces el Señor no está en contra. Al contrario, Él lo hizo y está a favor de que nosotros como ciudadanos debemos pagar nuestros impuestos. Dice, volvemos al capítulo 13 de Romanos, pues por esto pagáis los tributos. No debió ser fácil pagar los tributos en una nación conquistada, ¿cierto? Imagínense a los pobres israelitas y los pobres judíos en Jerusalén pagando impuestos a una nación que más encima los ha conquistado, los tiene en esclavitud y yo tengo que pagarle mi impuesto. No habrá sido fácil. Y hoy nosotros acá no somos esclavos, ¿cierto? No estamos siendo maltratados. Entonces el pago de nuestros impuestos, ¿cómo debe hacerse? Con alegría, ya que el gobierno nos cuida más en este país. Y esto no debe ser extraño. Los cristianos de la iglesia en Roma, por extensión todos nosotros, tenemos la obligación, según el texto, de pagar nuestros impuestos. Y es triste escuchar creyentes
que no quieren pagar los impuestos porque dicen, mira, este gobierno es tan corrupto que si yo doy mi dinero, ese dinero va a ir al bolsillo personal y familiar. Pero la palabra de Dios nos obliga a no fijarnos en eso, no es nuestro problema. Ellos, por ser administradores de Dios, van a dar cuenta un día a Dios. Y no te toca ni a ti ni a mí ser jueces. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Qué interesante. Pagad a todos lo que debéis. Pagad. Es una traducción de una palabra griega que tiene que decirla algo voluntariamente. Una contribución voluntaria y lo refuerza con pagad voluntariamente a todos. ¿Qué cosa? Lo que debéis. Entonces acá el pago de impuestos, mis queridos hermanos, no es algo opcional, es obligatorio. El texto dice, tributo, el tributo, debemos pagar nuestros taxes. Respeto, los gobernantes requieren nuestro respeto. Honra, Dios exige que mostremos respeto sincero y mantengamos una actitud genuina y de alta estima con los funcionarios públicos, porque han sido puestos por Dios ahí. Y la generalización es evidente. Los deudores han de pagar sus deudas. Eso es la idea del versículo. Paga totalmente las deudas. En ese sentido no se trata de un cumplimiento parcial, sino total, permanente. Mire el versículo 8 y terminamos con este. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Primero comienza, no debáis a nadie nada. Y la expresión es muy precisa. En el original es, no quedéis debiendo nada a nadie. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo acá. Tenemos una obligación, no solamente con el prójimo de pagar, sino que con Dios que está por encima, de pagar lo que debemos. Y ahora Pablo hace un quiebre. De la deuda a otros pasa que debemos amarnos unos a otros. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso? Porque el texto dice al final, el creyente que ama, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha cumplido la ley. Pablo declara que cuando amamos al prójimo, ¿y quién es mi prójimo? Mis gobernantes, mis autoridades. Si yo amo al prójimo, estoy cumpliendo la ley. Porque todos sus preceptos se resumen en una sola acción. ¿Cuál? El amor. Mire Levítico 19, 18. Y el mandato de amor está expresado en la ley. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, si haces esto, ¿qué dice al final? Has cumplido la ley. Mateo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Qué precioso. El versículo 8 termina, ha cumplido la ley. La pregunta entonces es, ¿cómo cumplo la ley? ¿Cómo la Iglesia Bíblica Nuevo Pacto cumple la ley? Amando desinteresadamente a mi hermano, buscando su propio bien, buscando que él crezca, bendecirlo. El amor soluciona todos los problemas relacionales que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, mis queridos hermanos, no empezamos a amar con ese amor de Dios? Pablo nos exhorta a cumplir la ley y a honrar a mis autoridades, pero también nos exhorta, va de la manito, en amar a mi prójimo, en amar a mi hermano. ¿Cómo cumplo la ley? Primero, obedeciendo
el régimen que ha sido puesto por Dios, haciendo lo bueno, cuidándome de no hacer lo malo por mi conciencia, pagando lo que se debe pagar, no debiendo nada a nadie, y amando a mis autoridades y amando a mis hermanos. Y así he cumplido la ley. Qué precioso texto de Pablo, de la vida práctica. Pablo no se cuida de nada, no queda nada fuera. El Señor es precioso en todo, hasta lo más pareciera secular, como es el pago de impuestos, como es la honra a nuestra autoridad. El Señor lo establece en su palabra. Entonces yo debo cumplirlo. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado, para que el nombre del Señor sea glorificado. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu cuidado, gracias por este texto, Señor, tan práctico, tan sencillo, Señor, pero tan difícil de hacerlo. Someternos a nuestras autoridades, Señor. Eso nos cuesta mucho, Señor. Una, porque tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Otra, Señor, porque no nos gusta, Señor, que nos manden. No nos gustan, Señor, que se intrometan en nuestra vida. Tu palabra, Señor, nos ordena a someternos a nuestras autoridades, Señor, porque si no lo hacemos, te estamos desobedeciendo a ti mismo, Señor. Y no queremos llegar a ese punto porque tú tratarás con nosotros, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.